Una consulta. Al contar el conflicto ocurrido, ¿se estaría recayendo en el conflicto porque estaría conectando con lo que ocurrió? Bueno, esta es una pregunta interesantísima y es una pregunta que hacen con mucha frecuencia, ¿sí? La pregunta es, si cuento el conflicto vivido, ¿estoy recayendo nuevamente en el conflicto? Y la respuesta desde este enfoque es que no necesariamente. De hecho, muchas veces ocurre exactamente todo lo contrario, porque cuando una persona puede poner en palabras, puede em, contar lo que pasó, puede expresarlo, exteriorizarlo, compartirlo y darle un sentido, está dejando de cargarlo solo y de vivirlo en soledad. ¿Sí? Está sacándolo del silencio, está exteriorizándolo. Pensemos que muchos conflictos biológicos se viven en aislamiento, sin poder hablarlos con nadie, sintiendo que uno tiene que resolver todo por sí mismo. Entonces, cuando llega el momento de contar el suceso que ocurrió, el acontecimiento, de explicarlo, de narrarlo, de poder experimentar esa experiencia pero de una manera diferente, muchas veces eso representa una liberación emocional y no una recaída. ¿Está? Recaer en el conflicto no significa recordar algo que me sucedió, ni hablar de ello, ni comprenderlo. Recaer en el conflicto significa volver a vivir una situación con la misma intensidad biológica con la que viví ese impacto biológico original. ¿Qué quiero decir con esto? Que volver a experimentar una separación inesperada puede ser recaer en el conflicto, volver a sentirme abandonado, volver a sufrir una pérdida importante, volver a sentirme desvalorizado, atacado, invadido, traicionado, volver a perder un territorio, ¿sí? Son acontecimientos que la persona percibe como dramáticos, inesperados, sin solución en ese momento. Por ejemplo, si alguien vivió una separación dolorosa hace 5 años, ¿m? Hablar hoy de esa separación no implica necesariamente una recaída. Pero si esa persona atraviesa una nueva ruptura y revive el mismo sentimiento profundo de separación o de abandono, ahí sí podríamos estar hablando de que la persona está reactivando el conflicto. Acá lo importante no es el recuerdo, sino cómo lo vive la persona en el momento presente, porque recordar no es lo mismo que revivir. ¿Mm? Una cosa es decir, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sentí y hoy puedo hablarlo. Y otra cosa muy distinta, muy diferente, es encontrarse nuevamente atrapado dentro de una misma experiencia, dentro de una misma vivencia. Por eso muchas veces cuando trabajamos en consulta, invitamos a la persona a poder contar toda su historia. No para que sufra otra vez, sino para que pueda observarla desde otro lugar, con más conciencia, con más comprensión, con más recursos, darle otra interpretación, otro sentido. ¿Está? Porque hay una frase que dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo cambiar el evento que viví, pero sí puedo darle otra interpretación, otro significado. Y cuando algo se puede nombrar, deja de actuar desde la sombra. Cuando algo se puede expresar, deja de ser una carga que se lleva viviendo en silencio o en soledad. Incluso muchas personas descubren que al contar el problema sucedido, sienten alivio, ¿sí? Porque quizás por primera vez alguien las escucha sin juzgarlas. ¿Está? También es cierto que existe una, digamos, diferencia entre expresar y regar el conflicto. Regar el conflicto sería alimentar constantemente el drama, repetir una y otra vez la misma situación, la misma historia, sin integrar ningún aprendizaje de todo lo que viví. ¿Sí? Permanecer identificado exclusivamente con el dolor, con el sufrimiento, revivir mentalmente la situación todos los días como si estuviera ocurriendo ahora mismo, acá en el momento presente, ¿sí? Buscar permanentemente pruebas
de que el problema sigue vigente y mantenerse atrapado en el resentimiento, en el reproche, en el juicio, en la culpa, en la impotencia, ¿está? Ahí sí la persona puede mantenerse de una manera conectada biológicamente con el conflicto biológico original, ¿sí? Porque el organismo sigue, digamos, interpretando que esa amenaza continúa presente. Por eso la clave no está en evitar hablar del conflicto, la clave está en cómo se habla del conflicto. Lo cuento para comprenderlo y poder liberarme, o lo cuento para seguir sufriendo una y otra vez y obtener un beneficio secundario, o estar en el papel de víctima. ¿Está? Entonces lo relato desde la observación o desde la reexperimentación. ¿Se entiende? Entonces hablar puede ser parte de la solución cuando nos permite integrar lo que viví, ¿sí? Ahora bien, lo que suele, digamos, mantener activo un conflicto biológico no es el hecho de nombrarlo, sino seguir percibiendo que el problema continúa sin resolverse. ¿Qué quiero decir con esto? Que contar un conflicto no significa recaer en el conflicto. Muchas veces significa justamente todo lo contrario. Dejar de vivirlo, dejar de sentirlo en soledad, darle un lugar, digamos, en nuestra historia, comprender qué nos ocurrió y poder empezar a recuperar la capacidad de mirar hacia adelante y dejando atrás lo que pasó. La recaída aparece cuando una persona vuelve a experimentar una situación con el mismo contenido, ¿sí? De ese conflicto original. Y cuando continúa, digamos, viviendo como si aquella amenaza siguiera estando en este momento presente. Por eso, expresar, comprender, compartir, no suelen ser formas de regar el conflicto. Muchas veces son, digamos, los primeros pasos para poder dejar de alimentarlo, ¿sí? Entonces, el hablar del conflicto no nos va a hacer recaer en el conflicto, ¿sí? Pero sí tenemos que tener presentes que lo que vivimos como un conflicto biológico, como un DHS o como un shock, es una experiencia, es un suceso, y yo no puedo cambiar ese suceso porque fue una situación real, ¿sí? Pero siempre tenemos la oportunidad y la posibilidad de poder volver a vivir esa experiencia, pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista, dándole otro sentido, dándole otro significado. Por eso hablamos mucho de la resignificación. Resignificar significa darle otro significado a esa experiencia que viví. Porque muchas veces esa experiencia o ese suceso lo vemos con determinados filtros, y creemos o pensamos que lo que nos sucedió es malo. Pero si lo vemos desde otro arista, desde otro punto de vista, si nos corremos desde ese lugar y logramos observarlo desde una cosmovisión diferente, quizás eso que nos sucedió, que lo interpretamos como malo, es lo mejor que nos pudo haber sucedido. O fue una solución inconsciente. ¿Está? Entonces, la respuesta es que hablar del conflicto desde el yo adulto, desde la experiencia integrada, desde la transformación, desde la actualización, desde la responsabilidad, eso sí es positivo, ¿sí? Porque nos saca una carga de encima, nos alivia, y realmente muchas personas viven sus situaciones, sus conflictos en soledad, o sienten que si cuentan lo que vivieron van a ser juzgadas, etiquetadas, marcadas. Por lo tanto, siempre el poder